Sí, sobre todo porque mira, ya ahí en la teníamos y aquí ya sí que tenemos la oportunidad de escucharlo en directo, como siempre aquí en radio. Vamos con ello. Estoy. Empezamos cuando quiera con una valoración del partido. Bien, buenas noches. Bueno, primero contentos porque teníamos mucho respeto al partido de hoy. Era un partido nada fácil ante un rival que está jugando muy buen baloncesto y que aquí en Lugo ha conseguido un ambiente y una atmósfera, como decía, pues que ha hecho que encaran un partido cuando parecía que lo tenían perdido y le teníamos mucho respeto al partido. Y el encuentro, pues dos partes diferenciadas, un primer cuarto y un último cuarto en el que hemos dominado con nuestra defensa y con nuestra circulación de balón en el primer cuarto sobre todo, y ahí en el segundo y en el tercer cuarto sobre todo, pues ese tercer cuarto donde nos anotan 30 puntos y donde hemos estado demasiado blandos ante un equipo que ha metido canasta de mucho mérito y que ha jugado mejor que nosotros. Victoria, como digo, importante y toca seguir. Sí. Muy buenas, Joan, enhorabuena por la victoria. Queríamos incidir, sobre todo en ese tercer cuarto, sobre todo la respuesta que ha tenido el equipo, ¿no? A la hora de recibir esos 30 puntos en solo 10 minutos, que no es habitual últimamente, y el momento Marinkovic, que parecía ahí que el equipo pues, puede caerse porque sufre un revés importante con la descalificación de Banja, y ha llegado una buena reacción, ¿no?, del equipo. Sí, nos habría gustado llegar a ese punto, que nos empatan el partido. Es evidente que la descalificación de Banja no es una buena noticia, menos en ese momento. Creo que ahí nos equivocamos, pero bueno, este equipo demuestra que ante la falta de jugadores salen otros y tienen que sumar. Y bueno, pues hemos superado un momento en el que la dinámica era totalmente favorable a rival de Lugo, pero había que ponerse a defender, que es algo que no hemos hecho en el tercer cuarto. Yo creo que nos hemos puesto mucho más serios en el último cuarto de nuestras situaciones defensivas. Sí, Joan, buenas tardes. Preguntarte, ¿se ha echado de menos hoy algo más de Henry, de Concha, que son jugadores importantes? Y bueno, preguntarte por ese movimiento que has decidido al final de darle más minutos a Costello de 5, que te ha respondido en la segunda parte, sobre todo. No he encontrado falta nada de nadie. Nuestro baloncesto es un equipo, y ya se juega uno mejor, ya juegan otros. El equipo ha jugado, creo que un buen partido, no el mejor de los partidos, pero ha jugado un partido serio, un buen partido, con una buena actitud. Y jugar con Mata 5, no sé si llevamos 30 partidos ahora, no sé los que llevamos ya, pero creo que los chicos juegan 30 y 29 juegan de 5 en algún momento, con lo cual no es nada que no sea. Tramo final, me refiero. Pues en finales de partido, de los 30, 20 han jugado un final de partido de 5. No es nada que no sea habitual en los equipos. Sí, Pepe García, la Federación de España, bueno, están ahí arriba, Tenerife, Real Madrid, Barcelona. ¿Vasconia es un serio candidato este año al título o todavía hay que esperar mucho, queda mucha liga? Vasconia quiere estar ahí en la lucha con todos estos equipos que has nombrado, sabiendo que compaginamos dos competiciones en las que tenemos que estar lo más activa posible. Hablar de títulos en diciembre, eso es muy temprano, pero estamos en una buena línea, como dije hace tiempo al llegar, para molestar. Pues, seguramente es lo que se les ha molestado a los dos transatlánticos y a los de Libertes en los últimos años. Vamos a ver si somos capaces de conseguir con nosotros algo más. Pero gracias. Más preguntas. Sí. En la previa hablaba de cómo al Breogán le gusta mucho cambiar los ritmos del partido, también con ese cambio a la defensa zonal. No sé cómo ha visto el equipo en ese aspecto hoy, si cree que quizás eso puede haber influido en perder la ventaja en el tercer cuarto o ya quizás a mitad del segundo, o qué conclusión saca de este tema. No, seguramente nos ha roto el ritmo, hemos metido ahí algún triple importante en algún momento, como al final el triple de Taras que es una esquina después de fallar anteriormente, hubo también totalmente librado, pero sí que es cierto que nos ha roto
bajo el ritmo de un momento en el que seguramente se une todo, ¿no? Un momento de dudas nuestro, un momento en donde dominaban todos los aspectos del juego de Oga y nosotros pues encima con esa zona pues no hemos tenido seguramente la fluidez que necesitábamos para atacar, pero bueno, creo que el equipo ha dado una buena respuesta en un tiempo. Bueno. Yo, la última por mi parte, Joan, para actualizar un poco el estado de Marcus, porque habéis tomado la decisión que aunque haya viajado, dejarle fuera del roster. No sé qué tipo de decisión, si él se ha aprobado por la mañana y habéis decidido que no, si es reservarlo un poco para el partido del jueves también. Marcus tiene unos problemas en la espalda que ya lo visteis en el último partido, hoy podía jugar. El entrenador, como cada partido, decide que hay un jugador que descansa. Sin más. Sí, Joan, coincidirte, no sé si para el jueves crees que puede estar y luego, por otro lado, a nivel colectivo, hoy de lo que más contento estás es de la madurez que va adquiriendo el equipo en diferentes partidos, en diferentes ritmos, que el equipo se siga adaptando a todo. Sin duda, porque, repito, jugar en este campo es muy complicado. Después de que les remonten la distancia que llevamos nosotros, pues todavía más complicado, y ahí pues el equipo ha dado una buena reacción. Habíamos hablado, no nos podían anotar 30 puntos, si nos anotaban otra vez 30 puntos en el último cuarto no había nada que hacer, pero creo que en ese aspecto el equipo va dando pasos en la solidez, en saber, hemos avanzado en saber jugar a veces en el barro y sacar los partidos, y bueno, nos queda margen de mejora, pero ahí hemos estado bien. Y de cara a jueves, bueno, aquí 40 y pocas horas, espero que estemos disponibles, pues tomaremos la decisión. Vale, muchas Gracias. Buena entrada a todos. Igual. Venga, Joan,
Valoración del partido contra el Spurs. Primero quiero felicitar al equipo de Baskonia y su entrenador por un partido jugado muy bien, también por toda la temporada que están haciendo, pero también mis jugadores que demostraron hoy una vez más que pueden contra cualquiera, especialmente aquí en el paso con ayuda de nuestro público. Y de partido marcado mucho el primer cuarto donde no entramos bien, entramos con un poco con miedo y ellos se fueron a estos 12 puntos de ventaja, pero luego hemos reaccionado, nos pusimos ahí hasta el final del primer cuarto a diferencia de un dígito y tercer cuarto hemos jugado muy bien, sea en defensa, sea en ataque, pero no hemos podido hasta el final. Unos 5 o 6 minutos hasta el final era 68, no me acuerdo en qué minuto exacto, pero luego ellos demostraron este dominio que han tenido. Colts han metido 7-8 puntos seguidos a poste bajo y allí se escaparon. Nosotros hemos tomado ahí algunas malas decisiones en ataque y nada, hay que seguir. Lo único que os ha separado ha sido el físico, porque lo demás habéis igualado un equipo de Euroliga por muchos momentos, incluso tan abajo en el marcador. Sí, pero hemos demostrado en unos momentos que físicamente podemos competir. Ahora, como va la temporada, debemos mejorar en este aspecto para estar más tiempo, especialmente contra estos equipos grandes. Hemos visto contra Valencia, Barcelona, contra Baskonia, que hemos mejorado muchísimo respecto a partidos, por ejemplo, Gran Canaria o Tenerife, y competimos, pero esto debemos hacer más tiempo. No podemos regalar nada y vamos a intentar para esto que falta de temporada mejorar en estos aspectos para en segunda parte ganar algunos partidos contra estos equipos. Buscabais en momentos con cambios defensivos, con diferentes trampas y habéis conseguido sacar a Baskonia en ese aspecto durante el Hemos hecho, pero tampoco hemos hecho esto tan bien. Esta defensa que hemos puesto hoy no hemos entrenado suficiente para hacer bien, pero en el segundo cuarto metieron 2 canastas en el último segundo por encima de nuestro mano, primeras 2 defensas en estas zonas que hemos puesto esta semana y han demostrado que tienen jugadores de mucha calidad. Hemos visto algunas canastas de Thompson en el último cuarto ahí donde ningún otro jugador mete esto, una por debajo de mano, otra con una hesitation en aire, con algo mete de una mano del tablero y algunos triples en el último segundo y como he dicho, felicito también a mis jugadores por ganar contra un equipo que últimamente no solo en ACB y contra equipos pequeños, también contra equipos grandes como Virtus otro día ganan fácil, en Fenerbahce ganan contra Fuenlabrada un cuarto de 30, Girona, son un equipo grande, meritan estar donde están. Y por lo que dices, pues nada que ver con el enfado que tenéis el día del Barça y hoy pues sí, para estar un poquito más satisfechos, sobre todo para celebrar el fin de año. Hoy estoy un poco más calmo, pero tampoco estoy contento por perder. Tampoco estoy contento por perder, pero hay que dar algunas razones, ver unas diferencias que en este momento son así, pero hemos mejorado mucho desde el inicio de la temporada y espero todavía con tiempo mejorar en todos estos
eso y por calendario que hemos tenido jugar fuera contra estos equipos de nuestra liga, vamos a decir, estamos muy bien. Creo que junto con Baskonia y creo Barcelona y Madrid puede ser, son los equipos que este 4-2 de 6 partidos fuera de casa que está muy bien, debemos mejorar aquí en el paso. Y una más por mi parte, Oras y Ham no estaban bien, también eso se ha notado. Sí, se notaba eso. Horas perdió 4 kilos durante esta semana, tenía 2 días con fiebre 39, un día con 38, se notaba en su físico, y Ham también perdió 3 días de entrenamiento, y él es un jugador que necesita siempre estar en ritmo para jugar bien. También es verdad que aquí otro equipo ha tenido 3 adversarios muy fuertes. Ha empezado con Nino, jugué contra Kozar, Costero en unos momentos, y no es fácil competir con Muchas gracias. Gracias.